Me llamo Sancha. Tengo 34 años. Y lo último que recuerdo antes de despertar en una habitación VIP de hospital fue a mi suegra sirviéndome una segunda ración de tiramisú. Desperté bajo luces fluorescentes, con una vía intravenosa en el brazo y un monitor cardíaco haciendo clic a mi lado. La puerta estaba entreabierta y a través de ella oí a Gretchen susurrar: ¿Estás segura de que se lo llevó? Entonces Paige, mi cuñada, soltó una risita. Tranquila. Mañana por la mañana, todo será nuestro. Se me heló la sangre. Cogí el móvil de la silla junto a la cama, con un 34% de batería. Abrí los mensajes y escribí una línea a mi abogada. Ejecuta el plan ahora. 48 horas antes, había firmado un documento cuya existencia desconocían. Y la mujer que me ayudó a redactarlo ya iba de camino al hospital. Pero tengo que volver atrás porque lo que pasó en esa cena empezó mucho antes de que sirvieran el vino. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde cada historia nos recuerda que el silencio no es debilidad. Es estrategia. Si alguna vez has tenido que proteger lo que construiste de las personas que se suponía que te apoyaban, esto te resultará familiar. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Crecí en el condado de Arnett, Carolina del Norte. Mi madre me crió sola en una casa prefabricada en un terreno de 2 acres que alquilaba a un agricultor de soja. Trabajaba de noche en una gasolinera y los fines de semana en una tienda de segunda mano de una iglesia. Nunca pasé hambre, pero aprendí pronto que nada es gratis y nada se conserva a menos que lo sujetes con ambas manos. Obtuve una beca para la escuela de enfermería en UNC Wilmington. Me gradué como la mejor de mi clase. Conseguí un trabajo en la sala de emergencias del Novent Presbyterian Medical Center en Charlotte y trabajé allí durante 4 años. Mientras aún hacía turnos de fin de semana, me inscribí en el programa de enfermera practicante familiar en un Charlotte. Obtuve mi maestría en enfermería en 2 años. Aprobé los exámenes de certificación y salí con licencia para diagnosticar, recetar y elaborar planes de tratamiento por mi cuenta. Turnos de 12 horas, días festivos, noches. Me encantaba el trabajo. Pero cada semana veía cómo daban de alta a pacientes a casas donde nadie los esperaba. Hombres mayores enviados de vuelta a apartamentos vacíos. Mujeres recuperándose de reemplazos de cadera sin nadie que se asegurara de que comieran. El hospital trataba la crisis. Nadie trataba las consecuencias. Así que fundé Owen Home Health en la mesa de mi cocina, con una computadora portátil, un archivador y un teléfono que nunca dejaba de sonar. En 2 años, tenía 6 empleados. En 5, 23. Cubríamos 6 condados rurales alrededor de Charlotte. Enfermería a domicilio, cuidados postoperatorios, administración de medicamentos, fisioterapia, derivaciones. Iba personalmente a ver a los pacientes todos los sábados por la mañana, no porque fuera obligatorio, sino porque la señora Delano en el condado de Stanley no tenía hijos y el señor Whitfield en el condado de Anson no podía ponerse las medias de compresión solo. La agencia era mía. Cada contrato, cada contratación, cada noche de conciliación de nóminas, todo era mío. Estaba orgullosa de ello como uno se enorgullece de algo que ha construido solo con tenacidad y la negativa a rendirse. Era buena cuidando de los demás. Soy pésima para darme cuenta cuando alguien me está observando. Conocí a Tyler Prescott en una recaudación de fondos para las clínicas de salud rural en el condado de Cabarrus. Era alto, callado y tenía una manera de escuchar que te hacía sentir como la única persona en la sala. Me preguntó sobre mi trabajo y, cuando le dije que dirigía una agencia de atención médica a domicilio, no se quedó con la mirada perdida como suelen hacer la mayoría de los hombres. Me preguntó cómo manejaba los reembolsos de Medicaid. Eso sí que me llamó la atención. Salimos durante 11 meses. Era amable, constante y nunca me interrumpió. Eso se sentía como amor. Cuando me llevó a su casa para presentarme a su familia, pensé que me había tocado la lotería. La casa Prescott estaba en un terreno de 3 acres en una comunidad cerrada a las afueras de Mint Hill. Gretchen me recibió en la puerta con un abrazo que olía a Chanel y pan recién hecho. Me tomó el rostro entre las manos y me dijo: «Eres justo lo que esta familia necesitaba». La mesa estaba puesta con una vajilla que había estado en la familia durante décadas. Gretchen me preguntó sobre mi negocio, mi madre, mis planes. Me sentí bien. Me sentí parte de algo. Paige, la hermana menor de Tyler, se sentó frente a mí. Estaba impecable, con el pelo peinado,
blusa de lino y uñas perfectas. Sonrió e hizo las preguntas adecuadas, pero sus ojos me analizaban como quien analiza una habitación antes de decidir si alquilarla. Lo noté. Lo guardé en mi memoria. Tyler revisó su teléfono 2 veces durante la cena. Ambas veces. Gretchen. Contestó inmediatamente cada vez. También guardé eso en mi memoria. De camino a casa, Tyler dijo, «Mamá ya te quiere». Le apreté la mano. Mirando hacia atrás, esa calidez era una investigación. Me estaba evaluando incluso antes de que yo supiera que estaba en venta. 6 meses después de la boda, Gretchen me invitó a almorzar. Solo nosotras dos. Un restaurante cerca de South Park que le gustaba porque el gerente sabía su nombre. Pidió por las dos. Luego dejó el tenedor, juntó las manos y dijo que había estado pensando. «Sancha, Tyler y yo hemos estado hablando. Sabes, la familia tiene un fideicomiso, el fideicomiso de la familia Prescott. Se encarga de los bienes raíces, las inversiones, la planificación fiscal. Creemos que sería inteligente incorporar los activos de tu negocio al fideicomiso para mayor eficiencia y protección». Lo dijo como decía todo, como si estuviera ofreciendo un regalo. Tomé un sorbo de agua. Lo aprecio, Gretchen, pero Rowan Home es mi empresa. La construí antes de casarme con Tyler, y prefiero mantenerla separada por simplicidad. Su sonrisa se mantuvo. No le llegaba más allá de los pómulos. Claro, cariño. Solo es algo para que lo pienses. La oferta siempre está abierta. Esa noche, Tyler volvió a sacar el tema mientras lavábamos los platos. Mamá solo intentaba ayudar. Ella sabe de estas cosas. No lo hagas raro. Sequé un plato y lo puse en el armario. No lo estoy haciendo raro. Dije, no. Se quedó callado. Esa fue la primera vez que sentí la atracción, el cordón invisible entre Tyler y Gretchen que se tensaba cada vez que me resistía al tema del dinero. Era delgado, casi invisible. Pero cuando tiraba, él siempre se inclinaba hacia ella. Lo dejé pasar esa noche. No debería haberlo hecho, pero tenía 18 pacientes en mi agenda la mañana siguiente, y elegí el problema que podía resolver en lugar del que aún no podía nombrar. La barbacoa era en julio. Toda la familia en la casa de los Prescott. Brisket en el ahumador. El altavoz Bluetooth de Paige reproduciendo country pop en la terraza. Paige llegó en una camioneta nueva. Menos mal que me enteré después. Habló de un nuevo proyecto de organización de eventos. Tengo buen ojo para eso, dijo. Gretchen sonrió radiante. Paige tiene un gusto exquisito. Ofrecí mi ayuda sinceramente. Conozco a algunos gerentes de locales por si alguna vez necesitas contactos. La sonrisa de Paige se atenuó. Gracias. Creo que lo tengo todo controlado. Más tarde, entré a buscar hielo. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Paige estaba hablando por teléfono en el cuarto de lavado, y la oí antes de verla. Actúa como si fuera la única que trabaja. Intenta construir algo cuando tu propia madre no deja de compararte con la nuera perfecta. Me quedé allí con la cubitera, la dejé en silencio y volví a salir. Me dolió, pero lo entendí. Paige había abierto 2 negocios con el dinero de Gretchen, y ambos habían cerrado en 18 meses. Yo había abierto uno sin dinero y sin apoyo familiar, y estaba prosperando. Esas cifras amargarían a cualquiera. Pero lo que se me quedó grabado no fueron los celos. Fue lo que dijo sobre Gretchen comparándonos. Me di cuenta de que Gretchen no solo quería mi negocio. Había construido un sistema. Me elogiaba con Paige. Elogiaba a Paige con Tyler. Ella tenía la vara de medir. Y todos estábamos demasiado ocupados actuando como para darnos cuenta de que todos estábamos siendo evaluados por la misma persona por la misma razón. Control. La primera transferencia fue de $12,000. La encontré mientras conciliaba nuestra cuenta corriente conjunta un martes por la noche. $12,000 transferidos a un número de cuenta que nunca había visto. Le mostré el extracto a Tyler. Apenas lo miró. Mamá lo necesitaba para un préstamo puente a corto plazo para la compra de una propiedad. Lo devolverá. Dejé el papel lentamente. Ese es nuestro fondo de emergencia, Tyler. Se encogió de hombros. Es solo temporal. No hagas de esto un problema. Intenté poner un límite. Le dije,
De ahora en adelante, no se harán transferencias de nuestra cuenta conjunta sin que ambos estemos de acuerdo primero. Él asintió. Incluso dijo, de acuerdo. 2 semanas después, otros 5.000 desaparecieron. La misma cuenta, sin discusión. Cuando lo confronté de nuevo, simplemente dijo que Gretchen tenía una fecha límite muy ajustada y que no quería molestarme mientras trabajaba. Como si preguntarme antes de gastar mi dinero fuera una molestia. Ese fin de semana, abrí una cuenta personal en otro banco. Transferí allí los ingresos de mi negocio, redirigí mis depósitos directos y dejé en la cuenta conjunta lo justo para las facturas del hogar. Tyler no se dio cuenta durante 3 semanas. Cuando finalmente lo hizo, dijo, ¿por qué hiciste eso? Le dije, porque trabajo 60 horas a la semana por ese dinero, y deberías saber a dónde va. Se quedó callado. El cordón se cortó. Lo sentí. Pero esta vez, no lo solté. Empecé a construir muros que él no podía ver. Ese fue el primero. No sería la última. Me volqué en el trabajo. Era más fácil que sentarme frente a Tyler y preguntarme con quién me había casado. Llegaron nuevos contratos. Un hospital regional quería que Rowan Home Health se encargara de su programa de alta para 3 condados. El mayor negocio desde que empecé la agencia. Contraté a 3 enfermeras nuevas, compré una segunda furgoneta, me quedaba en la oficina hasta las 9 casi todas las noches. Me perdí la cena de cumpleaños de Tyler que Gretchen había organizado. Llamé para disculparme. Gretchen contestó el teléfono de Tyler. Oh, lo entendemos, cariño. Para algunas personas, el trabajo es lo primero. Lo dijo suavemente, como una palmadita en la cabeza. Tyler no me devolvió la llamada esa noche. Cuando llegué a casa, estaba dormido en el sofá con la televisión encendida. Me quedé en el umbral un buen rato. Hubo una versión de esto en la que lo senté y le conté todo lo que sentía. Donde le dije que el dinero, los límites, su madre, todo nos estaba separando. Pero estaba cansada. Agotada hasta los huesos, cansada tras una semana de 60 horas, el contrato del hospital necesitaba firmas para el viernes. La señora Dano se cayó y 2 de mis enfermeras faltaron por enfermedad el mismo día. Así que le puse una manta a Tyler y me fui a la cama. No estaba ignorando los problemas. Estaba corriendo hacia ellos. Me dije a mí misma que si construía algo lo suficientemente grande y estable, tal vez la inestabilidad en casa no importaría. Tal vez la seguridad en una parte de mi vida podría compensar el caos en otra. No puede. Ahora lo sé. Pero en ese momento, seguía corriendo y la gente detrás de mí se acercaba. La carta certificada llegó un lunes. Una calle de propiedad. Uno de los edificios comerciales que Tyler era copropietario con Gretchen, un centro comercial en Independence Boulevard, tenía $340.000 en impuestos a la propiedad impagados. 3 años de retraso. Esa noche senté a Tyler con la carta delante. No alcé la voz. Le pregunté, ¿qué tan grave es? Él respondió, mamá dice que es manejable. Me incliné hacia adelante. Tyler, ¿qué tan mal? Se quebró lentamente, poco a poco. La cartera comercial de Prescott, 6 edificios que Gretchen había administrado durante 30 años, había estado perdiendo dinero desde que el mercado cambió. Vacantes, mantenimiento diferido, préstamos con garantía de capital para cubrir los costos operativos. Una exposición total cercana a los $900,000. Gretchen había ocultado las cifras a todos, a los amigos de la iglesia, a los vecinos, a Paige, a Tyler. El nombre de Prescott aún parecía sólido por fuera. Por dentro, estaba vacío. Esa noche, Gretchen llamó, tan cálida como siempre. Vivien, sé que Tyler te contó sobre algunos de los problemas que enfrentamos. No quería agobiarte, pero somos familia, compartimos bienes, y me pregunto si, solo como un puente temporal, 6 meses, podríamos hacer una transferencia de tus cuentas comerciales para estabilizar las cosas. Somos familia. Compartimos bienes. Lo dijo como una plegaria, como algo que se dice en acción de gracias antes de trinchar el pavo. Dije, no, claro. Final. Hubo una pausa en la línea. Entonces Gretchen dijo, ya veo. Bueno, encontraremos otra manera. Lo dijo como una promesa. Y lo era. La cena del domingo fue rutinaria.
La casa de Gretchen, los 4, un asado con judías verdes y su risotto de champiñones que preparó con una receta que, según ella, provenía de su abuela en Virginia. Comí 2 porciones. Estaba bueno. Elogié el risotto. Gretchen sonrió y me apretó la mano por encima de la mesa. Esa noche, alrededor de la medianoche, me desperté vomitando. No de esos vómitos lentos y con náuseas, sino violentos. El corazón me latía con fuerza, la piel me sudaba y la habitación se me inclinaba cada vez que me ponía de pie. Tyler me llevó a urgencias. El médico me examinó, me hizo análisis básicos y dijo que parecía una gastroenteritis común. Probablemente gastroenteritis viral, reposo y líquidos, volver si empeoraba. Le pregunté directamente, ¿podría ser algo que comí? ¿Algo que no debería haber estado en la comida? Inclinó la cabeza. Posible, pero improbable a menos que otros también se enfermaran. Nadie más se enfermó, solo yo. Volví a casa, dormí 14 horas y pasé 3 días recuperándome. Al segundo día, lo escribí. Fecha, 6 de octubre. Lugar, Prescott House. ¿Qué comí? Asado, judías verdes, rosbif de champiñones. 2 raciones. ¿Quién cocinó? Gretchen. ¿Quién más comió? Tyler. Paige. Gretchen. Nadie más reportó síntomas. Guardé la nota en el cajón de mi escritorio en la oficina. Todavía no sabía qué significaba, pero algo en el fondo de mi mente, la parte de mí que había sido enfermera de urgencias durante 4 años, que había visto pacientes llegar con síntomas que no coincidían con sus historias, esa parte estaba prestando atención. Tyler me dijo que Gretchen se sentía fatal y que había revisado sus ingredientes 3 veces. Lo dijo con tanta naturalidad, como si lo hubiera practicado. 2 semanas después, estaba completamente recuperada. De vuelta en la oficina, de vuelta a las visitas de pacientes de los sábados, de vuelta a la normalidad, excepto que Tyler no era normal. Empezó a hacer preguntas que nunca había hecho en 3 años de matrimonio. ¿Cómo funciona tu cuenta bancaria de negocios? ¿Está solo a tu nombre? Levanté la vista de mi portátil. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Planificación patrimonial. Mamá dijo que deberíamos entender mejor las finanzas del otro. Tu madre dijo eso. Tiene razón. Deberíamos saber estas cosas. No respondí. Cambié de tema al grifo que goteaba en el baño. Esa noche, después de que Tyler se durmiera, abrí mi acuerdo operativo de LLC. Leí cada cláusula. El plan de sucesión era el texto estándar de cuando constituí la empresa. Si yo quedara incapacitada, Tyler, como mi cónyuge, figuraba como gerente interino con autoridad sobre las operaciones comerciales. Lo había escrito 2 años antes del dinero desaparecido, antes del préstamo, antes del risado. Era una cláusula inocente cuando la firmé. Ahora parecía una puerta abierta. También revisé mi poder notarial para la atención médica. Había firmado uno durante una sesión rutinaria de planificación patrimonial cuando Tyler y yo nos casamos. Nombraba a Tyler como mi representante de atención médica. Una página aparte, un poder notarial financiero duradero grapado detrás, le otorgaba amplia autoridad sobre las cuentas y los activos si yo quedaba incapacitada. Sentí un nudo en el estómago. No era una persona desconfiada por naturaleza. Era enfermera practicante que evaluaba síntomas y elaboraba planes de tratamiento basados en evidencia. Y la evidencia comenzaba a apuntar hacia un lugar al que no quería ir. Abrí un nuevo documento en mi computadora y comencé a redactar cambios en mi plan de sucesión. Era medianoche. Tyler roncaba suavemente a mi lado. Tecleaba en voz baja. Quiero hacer una pausa aquí porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Por qué no se fue? Y necesito que lo entiendan. Me hacía la misma pregunta todos los días. Pero irme sin pruebas significaba dejar mi negocio expuesto. Si alguna vez han tenido que elegir entre huir y mantenerse firmes, saben lo que se siente esa parálisis. Sigan conmigo porque lo que encontré después lo cambió todo. La bolsa de trabajo de Tyler estaba en el banco del pasillo como siempre. De cuero marrón, rozada en las esquinas. Buscaba un cargador de teléfono que había pedido prestado. Abrí la cremallera del bolsillo delantero y mis dedos encontraron una carpeta manila. Dentro había un documento, un poder notarial para asuntos de salud. Mi nombre arriba, Tyler Prescott,
Figuraba como mi representante de atención médica con amplia autoridad para tomar decisiones, incluyendo asuntos financieros en caso de mi incapacidad, con fecha de 7 meses antes. Y abajo, mi firma, excepto que nunca había visto este documento. Nunca lo había firmado. Me quedé en el pasillo un buen rato. La casa estaba en silencio. Tyler estaba en casa de su madre. Podía oír el zumbido del refrigerador. Pasé cada página con cuidado. Estaba notariado. Un nombre que no reconocía. Janet Faulkner, notaria pública, Condado de Mecklenburg. Saqué mi teléfono y fotografié cada página, anverso y reverso, el sello notarial, la firma falsificada. Revisé el trazo de la quinta y la sancha. Era parecido, pero había firmado mi nombre 1000 veces en contratos de enfermería, contratos comerciales y formularios de seguros. Conocía mi propia letra como un carpintero conoce la veta de su propia madera. Esta no era la mía. Volví a colocar la carpeta exactamente donde la encontré. Cerré la cremallera y dejé la bolsa en el banco. Esa noche, me acosté en la cama junto a Tyler. Él dormía con el brazo sobre la almohada, respirando lentamente. Miré fijamente al techo. El hombre con el que me casé tenía un documento en su bolso que podía darle control sobre cada dólar que yo había ganado, y tenía mi nombre escrito con letra ajena. Nora Wells había sido mi amiga desde mis días en urgencias. Era farmacéutica en el mismo hospital donde yo solía trabajar. Inteligente y directa, el tipo de mujer que te diría que tu ropa se veía mal y luego te ayudaría a elegir una mejor. Nos vimos para tomar un café en un lugar cerca de Central Avenue un miércoles por la mañana. Revolvió su café con leche y me miró con la expresión que usaba cuando tenía malas noticias sobre una interacción de medicamentos. Viv, necesito preguntarte algo. La semana pasada, alguien llamó a la farmacia preguntando por tu historial de recetas y registros médicos. Dijeron que llamaban del consultorio de tu médico de cabecera para verificar los medicamentos para un examen previo a la misión en el hospital. Dejé mi taza. No tengo ningún examen previo a la misión. Sé que el número de teléfono que dejaron tampoco coincidía con el de la consulta de tu médico. Lo marqué bajo la ley IPAA y se lo informé a mi supervisor. Tenía las manos firmes, pero el estómago no. ¿Qué te pidieron exactamente? Lista completa de medicamentos, alergias conocidas, y esta es la parte que me inquietó, cualquier antecedente de tratamiento psiquiátrico o deterioro cognitivo. Me quedé callada un momento. Luego le dije, todo, la enfermedad después de la cena, las preguntas de Tyler sobre mis cuentas, el poder notarial falsificado con mi nombre. Nora escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso la mano plana sobre la mesa. Vivien, necesitas un abogado. No el abogado de la familia Prescott. No la recomendación de Tyler. Tu propio abogado. Alguien que no le deba nada a nadie de esa familia. Hizo una pausa. Y si crees que te envenenaron, y creo que deberías considerar seriamente esa posibilidad. Hazte un análisis de sangre ahora que estás sana. Así, si vuelve a suceder, habrá algo con que comparar. Llamé a la línea de referencia del Colegio de Abogados del Estado de Carolina del Norte a la mañana siguiente y pedí un abogado especializado en litigios de fideicomisos y sucesiones con experiencia en protección de activos. Me dieron 3 nombres. Elegí a Rachel Keller porque su firma era pequeña, independiente y no tenía conexiones con ninguna red inmobiliaria en Charlotte. Su oficina estaba en el 2º piso de un edificio de ladrillo en East Boulevard. Sencilla, limpia, sin pinturas al óleo, sin caoba. Escuchó todo lo que dije durante 45 minutos sin interrumpirme ni una sola vez. Luego dejó su pluma. Tiene una falsificación. Tiene un patrón de violaciones de límites financieros. Tiene una investigación no autorizada de sus registros médicos. Y según lo que describe, tiene un margen de tiempo estrecho antes de que escalen. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. Esto es lo que recomiendo. Primero, reestructuramos su fideicomiso de inmediato. Tyler pasa a ser beneficiario y fideicomisario sucesor. Yo paso a ser interino si usted queda incapacitado. Segundo, su plan de sucesión empresarial recibe el mismo tratamiento. Reemplazo a Tyler como administrador de emergencia. Tercero, presenté una impugnación de ese poder notarial falsificado ante el secretario del Condado de Mecklenburg. Si alguien intenta presentarlo en un hospital o tribunal, la impugnación ya está en el sistema. Cuarto,
Y este es el que necesito que pienses. Establecimos un interruptor de hombre muerto. Le pregunté qué significaba eso. Te comunicas conmigo a una hora determinada. Si no te comunicas y no puedo contactarte, ejecuto automáticamente un paquete. Solicitud de orden de restricción temporal, informe policial, congelación de activos y presentación de divorcio de emergencia. Todo preelaborado, todo listo para ejecutarse. Firmé todo esa tarde. No me sentí poderoso. Me sentí preparado. Y a veces eso es lo mismo. Tyler dejó su computadora portátil abierta en la encimera de la cocina. Estaba en la ducha. Apareció una notificación. Un correo electrónico de Gretchen a una dirección que no reconocí. El asunto decía, respecto al cronograma de tutela de emergencia. No debería haberlo mirado, pero lo hice. El correo electrónico era de Gretchen a un abogado llamado Harold Brewer. Describía una secuencia de pasos. Paso 1. Después de que sea admitido en el hospital, te presenta el poder notarial para atención médica en admisiones. Paso 2. Solicitar la tutela temporal de emergencia citando incapacidad médica. El secretario del juez Arwell ha confirmado disponibilidad el jueves. Paso 3. Una vez otorgada la tutela, redirigir las cuentas comerciales y personales al fideicomiso de la familia Prescott dentro de 48 horas. Paso 4. Asegurar la autoridad de firma sobre el acuerdo operativo de Rowan Home Health LLC a través de una cláusula de administración interina. Lo leí 2 veces. Mis manos no temblaron. Algo dentro de mí se había quedado muy quieto, como solía suceder en la sala de emergencias cuando llegaba un trauma, y la habitación a mi alrededor se reducía solo al paciente y los monitores. Tenían un juez. Tenían un abogado. Tenían un plan paso a paso para que me declararan incapacitado y me despojaran de todo lo que había construido mientras yacía en una cama de hospital, incapaz de detenerlos. Tomé capturas de pantalla, se las envié a Rachel desde mi correo electrónico personal. Luego cerré la computadora portátil, limpié la pantalla con mi manga y la coloqué exactamente donde Tyler la había dejado. No lo confronté. No cambié mi expresión. Cuando salió de la ducha, le di una taza de café y le dije que me iba temprano a la oficina. La respuesta de Rachel llegó en 1 hora. Esto cambia nuestro cronograma. Hazte los análisis de sangre esta semana. Y Sancha, no te pierdas esa cena. Las siguientes 5 semanas fueron la actuación más larga de mi vida. Rachel y yo trabajamos rápido. La reestructuración del fideicomiso se presentó. Mis bienes ahora estaban dentro de un fideicomiso irrevocable con Rachel nombrada fideicomisaria de emergencia. Si yo quedara incapacitada, Tyler no tendría autoridad. Gretchen no tendría camino. El plan de sucesión empresarial se actualizó el mismo día. Rachel reemplazó a Tyler como gerente interina. Cambié todas las contraseñas, correos electrónicos, cuentas bancarias, software empresarial, incluso mi portal de registros de pacientes. Luego transferí lo que quedaba en la cuenta conjunta a mi cuenta personal. Dejé lo justo para cubrir la hipoteca y los servicios públicos durante 1 mes, lo suficiente para que Tyler no se diera cuenta de inmediato. En casa, yo era la misma Viven. Cocinaba. Veía la televisión con Tyler en el sofá. Respondía a las llamadas de Gretchen los domingos con el mismo sí, Gretchen, todo está bien. Llevaba 3 años diciendo lo mismo. Sonreía al ver las publicaciones de Paige en Instagram sobre su negocio de organización de eventos. Llevé una cazuela a una barbacoa familiar en Prescott y me senté en la misma silla de siempre. Por dentro, contaba los días, planeaba salidas, imaginaba escenarios. Me sentía como una agente encubierta en mi propia casa, durmiendo junto a un hombre que había firmado documentos que podrían haberme destruido. Rachel llamaba cada pocos días para ver cómo estaba. Era metódica, precisa. Nunca tenía prisa, pero tampoco desperdiciaba ni una palabra. Cuando llegara la cena, me dijo durante nuestra última llamada, no comas nada que no hayas traído tú. Lleva una botella de agua sellada y comunícate conmigo cada 2 horas. Si no tengo noticias tuyas para la hora acordada, actúo. Le dije que lo entendía. Había sido enfermera. Sabía cómo seguir un protocolo. Simplemente, era para mi propia supervivencia. Fui a ver a mi médico de cabecera un jueves por la tarde. Pedí un panel completo de análisis de sangre, función hepática, función renal, metabolismo completo,
metales pesados y una prueba de toxinas comunes. Ella levantó una ceja. ¿Alguna razón en particular? Tuve un episodio grave de intoxicación alimentaria hace unas semanas. Quiero un punto de referencia limpio para mis registros personales. Ella no insistió. Ordenó las pruebas. Me senté en la silla de flebotomía mientras el técnico extraía 4 tubos de sangre. Los resultados llegaron 3 días después. Todo estaba normal, todos los marcadores dentro del rango, limpio. Conduje hasta la oficina de Rachel y le di una copia impresa. Si mi próxima serie de análisis muestra algo que no está en este panel, dije, entonces alguien lo puso ahí. Rachel archivó los resultados de referencia con el informe policial preescrito. Una pieza más en una máquina que estaba construida y lista, esperando a que alguien apretara el gatillo. Esa noche, me senté en mi coche en el estacionamiento del hospital, con el motor apagado y las ventanas subidas. Lloré. No de miedo, no de ira, sino de dolor. Estaba armando un caso penal contra mi propia familia. El hombre con el que me casé, la mujer que me abrazó en la puerta hace 3 años, la cuñada a la que intenté ayudar. Me estaba preparando para llevarlos a juicio. Cada documento que Rachel presentaba era un paso más lejos de la vida que creía estar construyendo. Y cada paso era necesario. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, giré la llave, conduje a casa y preparé pollo con arroz para cenar. Tyler dijo que estaba bueno. La invitación llegó 2 días después. Gretchen llamó un miércoles por la noche. Vivien, te doy una cena este sábado, tu 3er aniversario de bodas. Solo nosotros 4, la familia. A las 7. Estoy preparando algo especial. Su voz era cálida, firme, decidida, como siempre que quería algo. Estaré allí, dije. Tyler estaba al otro lado de la habitación. Mamá está muy emocionada. Ha estado planeando el menú toda la semana. Su voz era monótona. No levantó la vista del teléfono. Paige me envió un mensaje esa noche. Qué ganas de que llegue el sábado. Gretchen se está esmerando. Seguido de un emoji de corazón y un emoji de copa de champán. 3 personas mostrando entusiasmo. Una de ellas enviándole un mensaje a la mujer a la que planeaban incapacitar. Llamé a Rachel desde mi coche durante mi descanso para comer al día siguiente. Sábado por la noche, esa es la cena. Rachel se quedó callada un momento. Entendido. Estaré de guardia a partir de las 6 de la tarde. El interruptor de hombre muerto está activado. Si no me envías un mensaje antes de las 11 de la noche del sábado, ejecutaré el paquete completo. Copiado. Viven, ten cuidado, pero no te eches atrás. Si te saltas esta cena, simplemente fijarán otra fecha. Mejor afrontarlo cuando estemos listos que esperar una versión para la que no nos preparamos. Esa noche, Gretchen me envió un mensaje. Lo leí 3 veces. Somos familia. La familia comparte todo. Alegría, pérdida y una buena comida. Nos vemos el sábado, cariño. La misma frase, la misma melodía. Somos familia. La familia comparte. Lo había dicho en el bestial. Lo había dicho por teléfono cuando me pidió el dinero. Lo dijo ahora. La semana que planeaba llevarse todo lo demás. Guardé el mensaje. Viernes por la noche. Lo extendí todo en la cama como una enfermera preparando una bandeja. Teléfono completamente cargado. Cargador portátil en mi bolso. Botella de agua sellada. Tapa de fábrica intacta. Una lista de contactos de emergencia guardada como una nota en mi pantalla de inicio. Rachel, Nora, Charlotte, línea de no emergencia de la policía de Mecklenburg. Llamé a Nora. Si termino en Novant Presbyterian este fin de semana, necesito que llames al hospital y solicites un panel toxicológico completo de mi sangre. Dile al médico tratante que tienes motivos para creer que me dieron una sustancia sin mi conocimiento. Como farmacéutica en el personal, tu informe activa una obligación clínica. El tratante ordenará el panel. Nora se quedó callada. Vivien, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Podrías simplemente no ir. Si no voy, lo intentarán de nuevo. Y la próxima vez podría no estar preparada. Podrías ir a la policía ahora. Tienes el correo electrónico. El PA falsificado. Un correo electrónico de Gretchen a un abogado no es prueba de un delito.
Es prueba de que tuvo una idea. La PA prueba la falsificación, pero la falsificación por sí sola se reduce a un delito menor en la mayoría de los casos de Carolina del Norte. Necesito que actúen. Necesito una sustancia en mi sangre que no estaba allí hace 2 semanas. Esa es la diferencia entre un delito de papeleo y un delito grave. Nora exhaló lentamente. Bien, tendré mi teléfono encendido toda la noche del sábado. El sábado por la mañana, le envié un mensaje de texto a Rachel. Si me quedo en silencio después de las 10 de la noche de esta noche, ejecuta todo, respondió. Recibido. Cuídate. Sé inteligente. Llámame cuando puedas. Me puse un vestido, me maquillé, me miré en el espejo. Estaba a punto de sentarme en una mesa con 3 personas que querían quitarme todo lo que tenía, e iba a dejar que pensaran que podían. Conduje hasta la casa de Prescott a las 6:45. Las luces estaban encendidas. La puerta principal estaba abierta. Gretchen estaba en el umbral con un vestido azul marino y pendientes de perlas, con los brazos extendidos. Vi bien, cariño. El abrazo fue largo. Olía a ajo y salomar. Detrás de ella, el comedor resplandecía. Velas en la mesa. La mejor vajilla de Gretchen. Una botella de vino tinto ya respirando sobre el aparador. La mesa estaba puesta para 4. Servilletas blancas dobladas en forma de abanico. Un pequeño arreglo de hortensias en el centro. Paige ya estaba allí, apoyada en la isla de la cocina con una copa de vino. Feliz aniversario, ustedes dos. Me abrazó, me sostuvo un instante demasiado tiempo. Sus ojos bajaron a la botella de agua en mi mano, luego volvieron a mi cara. Tyler estaba junto a la ventana. Me besó en la mejilla. ¿Te ves bien? Su sonrisa se detuvo en sus labios. Cuando Gretchen sirvió el vino, levanté mi botella. Tengo turno temprano mañana. Agua para mí esta noche. Algo cruzó el rostro de Gretchen. Un destello rápido como un parpadeo. Luego desapareció. Por supuesto, cariño, lo que prefieras. Dejó la botella de vino. Comenzó la cena. Pollo asado con romero, puré de papas, judías verdes del huerto. Gretchen contó historias de Tyler aprendiendo a andar en bicicleta en la entrada. Paige se rió en los momentos adecuados. Tyler movió la comida en su plato. Le envié un mensaje a Rachel por debajo de la mesa. Llegaron los 4 presentes. Empezando la cena. Ella respondió con un punto. La noche era cálida, a la luz de las velas, y perfectamente preparada como un escenario decorado para una obra de teatro donde alguien estaba a punto de lastimarse. Gretchen recogió los platos y desapareció en la cocina. Regresó con un plato de vidrio. Tiramisú, capas de espresso, mascarpone, cacao en polvo. Lo hice fresco esta mañana, dijo, colocándolo frente a mí. Vivien, sé que es tu favorito. Había mencionado que me gustaba el tiramisú una vez, hace 2 años en un brunch de cumpleaños. El hecho de que recordara que había estado guardando ese detalle como un carpintero guarda un buen trozo de madera me dijo todo lo que necesitaba saber sobre este postre. Paige se puso de pie y brindó primero por los 3 años, por la familia, por construir algo juntos, por compartir todo lo que importa. Levantó su copa. Gretchen levantó la suya. Tyler levantó el trasero, no bebió. Su tenedor no había tocado su plato desde el plato principal. Gretchen me sirvió una porción generosa. Tomé mi tenedor. El primer bocado fue rico, dulce, con mucho espresso. El segundo bocado tenía un amargor subyacente que no debería estar ahí. No era la acidez del cacao sin azúcar, algo medicinal, químico, plano en la parte posterior de mi lengua. Levanté la vista. Gretchen me estaba mirando. No como se mira a alguien disfrutar de tu comida. Como se mira a un reloj. Tomé un tercer bocado, un cuarto. Podía sentir la voz de Nora en mi cabeza. Análisis de sangre de referencia. Y Rachel no se echa atrás. Un solo bocado no aparecería en un panel toxicológico de forma tan definitiva. Necesitaba suficiente en mi sistema para que un laboratorio lo cuantificara. Me comí la mitad del tiramisú, dejé el tenedor, sonreí. Gretchen, esto es maravilloso. Ella me devolvió la sonrisa, y por un segundo, vi algo detrás de sus ojos que parecía casi lástima. 20 minutos después del postre. Gretchen había servido café. Sostuve la taza, pero no bebí.
La primera ola llegó sin previo aviso. Náuseas agudas y repentinas que subieron desde mi estómago hasta mi pecho. Se me enfriaron las palmas de las manos. Los bordes de la habitación se suavizaron. Vi bien. Cariño, te ves pálida. Gretchen lo dijo incluso antes de que dejara la taza. Estaba mirando. Había estado esperando. Apoyé las manos planas sobre la mesa, me estabilicé. Disculpen, dije. Caminé hacia el baño. Cerré la puerta, le puse el pestillo. Mi corazón latía con fuerza. Mi visión se nubló por los bordes. Me senté en la tapa del inodoro y saqué mi teléfono. Le envié un mensaje a Rachel. Los síntomas comienzan. Comí el postre. Tal vez 30 minutos antes de perder el control. En espera. Entendido. El temporizador comienza ahora. Estoy lista. Me salpiqué agua en la cara. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba gris alrededor de los labios. Tenía los ojos vidriosos, pero seguía en pie. Caminé de regreso al comedor lentamente. Cada paso deliberado. Creo que necesito acostarme. No me siento bien. Tyler se puso de pie al instante. Llamaré al médico de mamá. No. Lo dije con tanta brusquedad que hasta Gretchen parpadeó. Llévame al Novant Presbyterian, no a un médico privado. A urgencias en Novant. Las manos de Gretchen, que habían estado buscando el teléfono en el mostrador, se quedaron quietas. Por supuesto, dijo después de un instante. Tyler, llévala al hospital. Tomé mi bolso, mi botella de agua, mi teléfono. Resopla. Gretchen me abrió la puerta. Quería que estuviera en el hospital. Eso también era parte de su plan. Simplemente no sabía que era parte del mío. Sé que esto es difícil de escuchar. Y si estás viendo esto pensando que debería haberse levantado de esa mesa antes, que debería haber llamado a la policía en ese mismo instante, lo entiendo. Pero el instinto no se sostiene en un tribunal. La evidencia sí, y la evidencia requiere tiempo, paciencia y... Tyler condujo. Yo estaba en el asiento del pasajero, inclinada hacia adelante, con los brazos alrededor del estómago. Las luces de la calle seguían a la chica en su propio coche. En el Novant Presbyterian, el equipo de urgencias me evaluó en cuestión de minutos. Vómitos, taquicardia, confusión. Me pusieron una vía intravenosa, me sacaron sangre, me hicieron un electrocardiograma. Una enfermera le preguntó a Tyler qué había comido. Él dijo, cena familiar. Puede que tenga alguna intolerancia alimentaria. Me estaba desvaneciendo. Oí la voz de Gretchen en el pasillo antes de verla. Había llegado a los 15 minutos de nuestra llamada, ya a cargo. Necesito una habitación privada para mi nuera. Somos la familia Prescott. Necesita tranquilidad y privacidad. Nosotros cubriremos el coste. El hospital me atendió, habitación VIP, cama individual, sofá para visitas, una ventana con vistas al aparcamiento. Me trasladaron allí en menos de una hora. Gretchen se encargó de todo. Habló con la enfermera jefa, firmó los formularios de consentimiento que Tyler le pasó sin leer, se instaló en la estación de enfermería como una general dirigiendo el tráfico. Entraba y salía de la consciencia. Cada vez que despertaba, la habitación era diferente. Luces más tenues. Tyler sentado en la esquina, con la cabeza entre las manos. Paige de pie junto a la ventana, mirando su teléfono. Gretchen en el pasillo, en voz baja, hablando con alguien que no podía ver. En un momento dado, una enfermera revisó mi vía intravenosa y me preguntó si necesitaba algo. Intenté decir, mi teléfono. La palabra salió arrastrada. Me dio una palmadita en la mano. Descansa, cariño. Tu familia está aquí. Mi teléfono estaba en mi bolso sobre la silla. A 1 metro de la cama. 1 metro. Eso pareció una distancia enorme. Cerré los ojos. Lo último que oí fue el monitor cardíaco. Constante, mecánico, indiferente. Abrí los ojos a una habitación en penumbra. El reloj de la pared marcaba las 2:07 de la madrugada. La vía intravenosa goteaba lentamente. El monitor cardíaco emitía un pitido con un ritmo que reconocía de mis años de enfermería. Constante, 68 latidos por minuto. Estaba aturdida, con la cabeza embotada, pero presente.
Tenía la boca con sabor a cobre. La puerta estaba entreabierta. La luz fluorescente del pasillo cortaba una línea en el suelo. Voces. Bajas, Gretchen y Paige. Estaban de pie justo afuera. No me moví. Apenas respiraba. El susurro de Gretchen era tenso. Urgente. ¿Estás segura de que lo tomó? Paige, más baja, casi divertida. Tranquila, mamá. Se comió la mitad del plato. Para mañana por la mañana. Todo será nuestro. Se me hizo un nudo en el pecho. Todos los músculos de mi cuerpo se pusieron rígidos, pero mantuve los ojos entrecerrados. Mi respiración se ralentizó. Gretchen. Tyler necesita presentar los documentos a primera hora antes de que ella despierte del todo. El asistente personal le da autoridad para hablar con el banco, la empresa, todo. Paige, está en su bolso. Y el secretario del juez Arwell espera la presentación el lunes por la mañana, 2 días hábiles, y nosotros controlamos el fideicomiso, la LLC, las cuentas. Gretchen, estará demasiado sedada para impugnarlo. Para cuando esté lúcida, ya estará hecho. Se movieron por el pasillo. Una puerta se cerró. La habitación volvió a quedar en silencio. Me quedé quieta durante 60 segundos. Luego alcancé la silla junto a mi cama, mi bolso, mi teléfono. La pantalla iluminó mi rostro. 2:14 de la madrugada, batería 34%. Abrí mis mensajes. Escribí una línea a Rachel Keller. Ejecuta el plan ahora. La respuesta llegó en 90 segundos. Voy en camino. No le digas nada a nadie. Dejé el teléfono boca abajo sobre la manta y me quedé mirando al techo. El monitor cardíaco pitó. Constante, mecánico, paciente como yo. Llamé a Nora a las 2:20 de la madrugada, contestó al segundo timbrazo. VIP, estoy en la habitación VIP del Novant Presbyterian, 3er piso, ala este. Necesito que contactes a la farmacia del hospital y solicites un panel toxicológico completo de mi sangre. Prioridad de urgencia. Llama al médico de guardia y dile que tienes motivos profesionales para sospechar que ingerí una sustancia no recetada. Ellos ordenarán el panel. ¿Estás bien? Lo estaré. Solo haz la orden. Colgó. Conocía a Nora. Ella registraría esa solicitud en 20 minutos. Me incorporé y alcancé la ficha sujeta al soporte de la mesita de noche. Notas de admisión. El paciente presentó malestar gastrointestinal agudo. Desorientación por taquicardia. Probable enfermedad transmitida por alimentos. Se iniciaron cuidados de apoyo. No se ordenó análisis toxicológico. No se observó sospecha de envenenamiento. Bajo el responsable de la toma de decisiones de atención médica, el formulario indicaba: Tyler Prescott por parte de la atención médica. El poder notarial se presentó al ingreso. Fotografié la página y se la envié a Rachel. Su respuesta fue inmediata. La impugnación del poder notarial presentada previamente ya está en el sistema del condado. Estoy llamando a Novance Legal Counsel ahora para señalar el estado impugnado. Ese documento no puede ser respetado. Mantén la calma. Estaré allí a las 7 de la mañana. Me recosté sobre la almohada. El hospital estaba silencioso a esa hora. Al final del pasillo, una puerta se abrió y se cerró. En algún lugar, una enfermera rió suavemente. La vía intravenosa goteaba. Las máquinas registraban mi ritmo cardíaco, mi oxígeno, mi temperatura, cada dato biológico que la fiscalía necesitaría. Gretchen había elegido esta habitación porque quería privacidad y control. Pero una habitación VIP en un hospital importante también es una habitación con registros electrónicos, cámaras de seguridad en el pasillo, registros de acceso con credenciales que muestran quién entró y cuándo, y una cadena de custodia para cada muestra de sangre extraída. Ella me había puesto en el mejor casillero de evidencia posible. Por primera vez en meses. No me estaba preparando. Estaba viendo cómo aterrizaba. A las 8 de la mañana, estaba sentado. La vía intravenosa todavía estaba en mi brazo, pero mi cabeza se estaba despejando. Una enfermera me había traído agua y tostadas. Comí despacio. Rachel Keller llegó a las 7:45. Blazer gris, portafolio negro, sin joyas. Se sentó en la silla de visitas, colocó 2 carpetas de archivos en la mesita de noche y abrió su computadora portátil. No hablamos mucho.
Revisó documentos. Bebí agua. La habitación estaba tranquila como lo está un quirófano. Todo en su lugar, todo afilado, esperando que comenzara el procedimiento. A las 8:10 de la mañana, la puerta se abrió. Gretchen entró primero. Llevaba pantalones y una blusa de seda, un ramo de pellanis rosas en una mano y un bolso de mano en la otra. Detrás de ella, Paige con un cardigan, el bolso pegado a la cadera. Tyler último, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Gretchen me vio y su rostro se transformó en preocupación. Vivien, cariño, ¿cómo te sientes? Hemos estado muy preocupados. Se detuvo. Su mirada se había dirigido a la silla junto a mi cama, a la mujer del blazer gris que nunca antes había visto. ¿Quién es esta? Lo dije simplemente. Esta es mi abogada, Rachel Keller. Los pellanis bajaron 1 centímetro. La boca de Gretchen se abrió, se cerró, se volvió a abrir. Sus ojos se movieron de Rachel a mí, a las carpetas sobre la mesa, de vuelta a Rachel. Paige dio medio paso hacia atrás. Las manos de Tyler salieron de sus bolsillos. Rachel se puso de pie. Se abrochó el blazer con una mano y extendió la otra, no para un apretón de manos, sino hacia el sofá junto a la pared. Señora Prescott, por favor, siéntese. Tenemos varias cosas que discutir. Gretchen se sentó y esa fue la última vez que controló algo en esa habitación. Rachel no se apresuró. Abrió la primera carpeta y habló como yo había oído hablar a los cirujanos. Precisa, sin prisas, cada palabra calibrada. Aproximadamente a medianoche de anoche, se presentó admisiones de novene al presbítero en un poder notarial para atención médica con la supuesta firma de la señora Rowan, fechado el 14 de marzo de este año. Este documento nombraba a Tyler Prescott como el agente de atención médica de la señora Rowan con amplia autoridad financiera en caso de su incapacidad. Hizo una pausa. La señora Rowan no firmó este documento. Gretchen se enderezó. Eso es absurdo. Vivien lo firmó ella misma. Estuvimos allí. Señora Prescott, la firma auténtica de la señora Rowan está archivada en la Secretaría de Estado de Carolina del Norte desde su registro de LLC, así como en múltiples compañías de seguros y juntas de licencias estatales. Se presentó una impugnación formal por falsificación ante la oficina del secretario del condado de Mecklenburg el 2 de octubre, 6 semanas antes de esta admisión. El documento ya está siendo impugnado en los tribunales. Además, a las 6:38 de esta mañana se presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg por falsificación, fraude y conspiración para cometer explotación financiera. Tyler emitió un sonido, no una palabra, solo un suspiro. La mano de Paige encontró el borde del sofá y lo agarró. Rachel continuó. La jueza Patricia Weaver ha concedido una orden de restricción temporal de emergencia a las 7:52 de esta mañana. Según los términos de esta orden, ni la señora Gretchen Prescott, ni la señorita Paige Prescott, ni el señor Tyler Prescott pueden contactar con la señorita Rowan, acceder a sus cuentas financieras, entrar en su domicilio o lugar de trabajo, ni intentar ejercer ninguna autoridad en virtud del poder notarial impugnado. Miró su reloj. Esa orden lleva en vigor unos 20 minutos. Gretchen miró a Tyler. Di algo. Tyler no dijo nada. Gretchen se removió suceder en tiempo real. La forma en que una mujer que ha controlado habitaciones durante 30 años se reajusta cuando la habitación deja de responder. Se suavizó. Bajó los hombros. Su voz se volvió más grave, con ese tono maternal y cálido que usaba cuando quería que algo se sintiera como un regalo en lugar de una exigencia. Vivien. Cariño, creo que estás confundida. La medicación, el estrés, la enfermedad, te afectan el pensamiento. Lo he visto con mi propia madre. Esto no es algo para lo que necesitemos abogados. Somos familia. La familia comparte. Nosotras también compartimos problemas. Hablemos de esto en privado sin que ella hiciera un gesto hacia Rachel. Miré a Gretchen. No me incliné hacia adelante. No alcé la voz. Tengo análisis de sangre basales de hace 2 semanas. Dije. Todos los marcadores son normales, y ahora mismo se está realizando un análisis toxicológico completo de la sangre que me extrajeron cuando ingresé anoche. La sala se quedó en silencio. Si ese análisis muestra una sustancia que no estaba presente en mis análisis basales, y Gretchen, ambas sabemos que lo estará, entonces esto no es un asunto familiar.
Es un asunto criminal. La compostura de Gretchen se mantuvo durante 3 segundos más. Luego apretó la mandíbula. Sus manos, cuidadosamente cruzadas sobre su regazo, comenzaron a temblar. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Lo sé desde hace 6 semanas. El monitor cardíaco pitó a mi lado, constante, indiferente. Los ojos de Gretchen estaban húmedos ahora, no por dolor, sino por algo más parecido a la rabia contenida durante demasiado tiempo en un espacio demasiado pequeño. Miró a Tyler, a Paige, a Rachel, y por primera vez durante los años que la conocí, Gretchen Prescott no tenía nada que decir. Paige rompió primero. Se levantó del sofá, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Mamá, tiene análisis de sangre. Tiene análisis de sangre de antes. La voz de Gretchen era gélida. Siéntate, Paige. Pero Paige ya no escuchaba. Se volvió hacia mí, las palabras se atropellaban. Vivien, no sabía qué era. Me dijo que era algo para ayudarte a relajarte. Un sedante, algo suave para que durmieras toda la noche y Tyler pudiera encargarse del papeleo por la mañana. No sabía que te pondría tan enferma. No lo sabía. Paige. La voz de Gretchen se quebró como una rama. Paige se detuvo. Por un momento, de pie allí con su cardigan y el rímel empezando a correrse. Parecía joven. Parecía asustada. Parecía una mujer que había seguido a su madre a algo que no entendía del todo porque quería ser, aunque solo fuera una vez, la hija que lo hiciera bien. Lo vi. Lo noté. Y entonces Rachel habló. Señora Prescott, usted firmó conjuntamente un poder notarial falsificado para asuntos de salud. Usted participó en comunicaciones relacionadas con una solicitud fraudulenta de tutela y, según sus propias declaraciones en este pasillo del hospital anoche, escuchó y documentó. Confirmó tener conocimiento de que se le administró una sustancia a la señora Rouen sin su consentimiento. Si usted conocía el compuesto específico es un asunto que compete al fiscal de distrito del condado de Mecklenburg. Paige se sentó. No volvió a hablar. Tyler, desde su silla junto a la ventana. Sancha, por favor. ¿No sabía de qué? Mamá. Rachel lo interrumpió. Señor Prescott, su firma aparece en el poder notarial falsificado, lo que lo hace potencialmente responsable de conspiración para cometer fraude. Le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado independiente antes de hacer más declaraciones. Tyler se llevó las manos a la cabeza. Gretchen se puso de pie. Se irguió como siempre lo hacía, con la espalda recta, la barbilla levantada, la postura de una mujer que había manejado el nombre Prescott como una empresa durante 3 décadas. Me miró como me había mirado la primera noche que nos conocimos, pero sin la calidez, sin la actuación, solo el cálculo subyacente. Después todo lo que esta familia hizo por ti, dijo. Su voz era firme de nuevo, pero quebradiza. Después de que te recibimos en esta casa, después de que te dimos el apellido Prescott, después de que Tyler te eligió, ¿así es como nos lo pagas? La habitación permaneció en silencio. Paige lloraba en silencio en el sofá. Tyler no se había movido. Rachel sostenía su bolígrafo sobre su bloc de notas, inmóvil y lista. Miré a Gretchen desde la cama del hospital, con la vía intravenosa en el brazo, el monitor registrando mi ritmo cardíaco, el cabello recogido, los ojos claros. No me levanté. No alcé la voz. No mencioné los documentos falsificados, el dinero robado, el veneno en el tiramisú. La miré y hablé en voz baja. La familia no envenena a la familia, Gretchen. La habitación quedó en silencio. El monitor emitió un pitido, 2 veces. Gretchen abrió la boca. No salió nada. La cerró. La abrió de nuevo. Seguía sin salir nada. 30 años de conversaciones controladoras, y no tenía respuesta para eso. Rachel habló en el silencio. Le recomiendo que contrate un abogado independiente de inmediato, señora Prescott. Las autoridades querrán hablar con usted. Hoy. Gretchen se giró. Cogió su bolso del sofá. No miró a Paige. No miró a Tyler. Cruzó la puerta y bajó por el pasillo sin mirar atrás. Paige la siguió, secándose la cara con la manga. Tyler fue el último. En la puerta, se giró. Viv, lo siento. No conozco a Tyler. Ese es el problema. En menos de 1 hora,
2 agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg llegaron al hospital. Rachel los recibió en el pasillo y les informó antes de que entraran en mi habitación. Les entregó el paquete, copias del poder notarial falsificado con la impugnación prepresentada, capturas de pantalla del correo electrónico de tutela de Gretchen a Harold Brewer, mi relato documentado de la conversación en el pasillo a las 2:07 de la madrugada, los análisis de sangre iniciales de 2 semanas antes y los registros de admisión del hospital. Los agentes tomaron mi declaración. La di de la forma en que me habían enseñado a dar informes de pacientes. Hechos, cronología, detalles específicos, sin comentarios. El agente más alto me preguntó si quería presentar cargos. Dijo que sí. A las 10:15 de la mañana, llegaron los resultados preliminares de toxicología. El médico de guardia entró en mi habitación con la historia clínica en la mano y expresión cautelosa. Señorita Rowan, su panel detectó un nivel elevado de un compuesto benzoazepínico, específicamente un sedante hipnótico que no le fue recetado y que no coincide con ningún medicamento registrado en su historial. La concentración es compatible con la ingestión oral aproximadamente de 8 a 12 horas antes de la extracción de sangre. Le di las gracias. Miró a los 2 agentes presentes y comprendió la situación sin necesidad de que se lo explicaran. Se disculpó para terminar el informe. Uno de los agentes preguntó a dónde habían ido los Prescott. La seguridad del hospital confirmó que habían salido del edificio 40 minutos antes. Rachel dijo que no sería difícil encontrarlos. Los agentes se marcharon para comenzar el proceso. Rachel guardó sus archivos. Me recosté y miré al techo. La sala VIP estaba en silencio. Los monitores emitieron pitidos. A través de la ventana, pude ver el estacionamiento donde había llorado en mi coche 2 semanas antes. Gretchen había pagado por esta habitación, pensando que le daría privacidad. Necesitaba robarme. En cambio, me dio el silencio que necesitaba para acabar con ella. Gretchen fue arrestada la tarde siguiente. El cargo, agresión mediante la administración de una sustancia nociva, un delito grave de clase C según la ley de Carolina del Norte, conlleva una posible sentencia de 44 a 98 meses. Se presentaron cargos adicionales durante la semana: falsificación de un instrumento legal, conspiración para cometer fraude financiero e intento de explotación financiera. La fianza se fijó en $150.000. Paige fue acusada como cómplice de agresión y falsificación. Cooperó de inmediato con la fiscalía. Su acuerdo de culpabilidad redujo los cargos a conspiración menor. 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y restitución total. Se le exigió que testificara contra Gretchen. Tyler también cooperó. Proporcionó testimonio sobre las instrucciones financieras que Gretchen le había dado a lo largo de 3 años, las transferencias no autorizadas, los documentos falsificados que le había pedido que firmara y el plan de tutela que ella había descrito como administración temporal del patrimonio. Sus cargos se redujeron de conspiración por un solo cargo de fraude de documentos financieros, sin pena de cárcel, un delito grave en sus antecedentes. La orden de restricción de emergencia se volvió permanente. Presenté la demanda de divorcio la misma semana en que me dieron de alta del hospital. Se finalizó en 4 meses. Conservé todo lo que había construido. Rowan Home Alt, mis cuentas personales, mi fideicomiso, mi casa. Nada de eso había estado nunca a nombre de Tyler. Nada de eso había tocado nunca el fideicomiso de la familia Prescott. La casa de los Prescott se subastó 3 meses después del arresto de Gretchen. Las propiedades comerciales restantes se liquidaron para cubrir las deudas. La familia que se había ofrecido a compartir todo conmigo lo perdió todo. Para mañana por la mañana, todo será nuestro, había dicho Paige en ese pasillo. Tenía razón sobre el cronograma. Se equivocó sobre quién. 6 meses después, me senté en mi escritorio en Rowan Home Alt y firmé un contrato con un segundo hospital regional. La expansión significó 4 nuevas contrataciones y 2 condados más cubiertos. Mueller asomó la cabeza para decirme que un paciente del condado de Union había enviado flores a la oficina con una nota que decía: gracias a la enfermera que se aseguró de que tomara mi medicamento. Puse la nota en el cajón de mi escritorio junto a la de la señora Dano. Había cambiado las cerraduras de mi casa adosada, plantado tomates en el jardín trasero, adoptado un gato gris del refugio del condado que se sentaba en mi archivador durante las horas de trabajo y ronroneaba a la impresora. Nora venía ahora los sábados por la mañana.
Tomábamos café en el porche y hablábamos de todo menos de hospitales y abogados. Rachel Keller envió una tarjeta cuando se finalizó el divorcio. Decía: fue un privilegio trabajar con alguien que confiaba en el proceso. Conduje hasta el condado de Arnett un domingo y me senté en el porche de mi madre. Ella no preguntó por Tyler ni por Gretchen ni por el juicio. Simplemente se meció en su silla y dijo: siempre fuiste el callado. Los callados son siempre los que prestan atención. Me mecí a su lado. Las cicas cantaban fuerte. El aire olía a hierba recién cortada y pino caliente. Ya no era la misma mujer que había ido a la casa de los Prescott aquella noche de sábado de octubre. No era más dura. No estaba más enfadada. Simplemente tenía más claro lo que estaba dispuesta a proteger y lo que estaba dispuesta a perder, y la diferencia entre ambos. Aprendí que las personas que más gritan que somos familia son a veces las que requieren límites más firmes. Esa es mi historia. Una firma falsificada. Una cena a la que entré con los ojos bien abiertos y un mensaje de texto que lo cambió todo. Si esta historia te recordó que debes comprobar quién tiene poder notarial sobre tu atención médica o consultar con tu propio abogado sobre tu fideicomiso, tómalo como una señal. Hazlo esta semana. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este vídeo con esa persona. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.